morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. So good to be with you this morning. Es bueno estar con ustedes en esta mañana. Back at my house, it's minus 31 degrees. Donde yo vivo ahorita estamos a menos 30 grados. But your warm welcome and warm hearts is even better. Pero me gusta más aún su cálida bienvenida y sus corazones, cómo nos han recibido. Maybe, yeah. Okay. I am Barry Bukema, pastor up in Alberta, Canada. Mi nombre es Barry Bukema, soy pastor en una iglesia en Alberta, Canadá. Probably figured it was somewhere north. Estoy seguro de que se dieron cuenta de que vengo del norte. Been here before and very glad to be back with you again. He estado aquí antes y me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes. Earlier we were talking about the first book of the Bible. Antes, las otras veces que he venido, hemos hablado del primer libro de la Biblia. But there's just as much confusion about the last book of the Bible. Pero hay tanta confusión también acerca del último libro de la Biblia. So I hope that what you hear today will be encouraging, helpful. Espero que lo que escuchen en este día sea de ánimo y sea útil. And to make more clear what the point of the book of Revelation really is. Y que ayude a aclarar cuál es el punto verdadero del libro de Apocalipsis. Well, in the Devil's Dictionary, Ambrose Bierce defines Revelation En el diccionario del diablo, Ambrose Bierce define la revelación o el Apocalipsis as a famous book in which St. John concealed all that he knew. como un famoso libro en el cual San Juan escribió todo lo que él conocía. The revealing is done by commentators who know nothing. Pero la revelación de la hacen comentaristas que en realidad no saben nada. According to Ken Gentry, one theologian has complained that Revelation commentaries are often like a black hole. Según Kenneth Gentry, un teólogo se ha quejado de que la mayoría de los comentarios acerca de Apocalipsis tienden a ser como un gran hoyo negro. They are so dense that no light can escape from them. Son tan densos que no sale de ellos ninguna luz. It's an irony of Scripture, he says, Es una ironía de las Escrituras, dice, that one of the most difficult books within the Bible is called Revelation. que uno de los libros más difíciles dentro de la Biblia sea llamado Apocalipsis, que significa revelación. Thus, instead of calling it the revelation of Jesus Christ, Entonces, en lugar de llamarlo la revelación de Jesucristo, we might be tempted to title it the mystery of John the Apostle. podríamos vernos tentados a llamarlo el misterio del apóstol Juan. Consequently, one of the great disappointments of the serious Bible student Por consiguiente, una de las más grandes decepciones del estudiante de la Biblia serio is the flood of literature on Revelation that is virtually worthless. es la gran cantidad de literatura acerca del Apocalipsis que es básicamente inútil. And the result Y el resultado is a loss of its glorious gospel, as we'll soon see. es que se pierde el glorioso evangelio en el contenido, como veremos pronto. Now, failure to rightly understand Revelation begins for most, I believe, Yo creo que este fracaso para entender el Apocalipsis para la mayoría comienza by ignoring the interpretive keys found in the first 3 verses of this book. ignorando las claves de interpretación que se encuentran en los primeros 3 versículos de este libro. There we are told when its prophecies would take place Allí se nos dice cuándo ocurrirían estas profecías and how these prophecies are to be understood. y cómo debían entenderse estas profecías. Before we look at that, we need to understand that, like most of the New Testament letters, Revelation is what we would call occasional. Antes de entrar en esto, tenemos que entender que al igual que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el Apocalipsis es lo que podríamos llamar ocasional. That means it was written to deal directly with the historical occasion and circumstances
of its original audience. Esto significa que fue escrito directamente para lidiar con la ocasión o las circunstancias en las que se encontraba su audiencia original. As when Paul writes to the Corinthians about the man who has his father's wife. Es igual que cuando Pablo escribe a los corintios acerca de ese hombre que había tomado a la mujer de su padre. The scandals regarding the suing of fellow church members, Los escándalos de hermanos que se estaban poniendo demandas entre ellos, etc. etc. So this letter was relevant, first of all, Así también esta carta era relevante en primer lugar to the present situation of its original recipients. para la situación presente de su audiencia original. Now, obviously, as the absolutely infallible word of the living God, Obviamente, siendo palabra infalible y absoluta del Dios viviente, Revelation's truth and authority la verdad y la autoridad de Apocalipsis for the life of every believer para la vida de todo creyente stands forever. permanece para siempre. But it was to certain first century Christians, Pero fue dirigida a ciertos cristianos del primer siglo, namely the members of the 7 churches in Asia Minor, a saber, los miembros de las 7 iglesias de Asia Menor. that Jesus gave this revelation through John. Es a ellos a quien Jesús les dio esta revelación a través de Juan. And these were not only real first century churches, Y estas no eran solamente iglesias verdaderas del primer siglo, but these were churches undergoing a great deal of persecution. sino iglesias que estaban sufriendo una gran persecución. And thus John writes in Revelation 1 verse 9, Y por eso Juan dice en Apocalipsis 1:9, I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus. yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. In fact, their tribulation and their need for perseverance is seen all the way through this book. De hecho, esa tribulación que ellos estaban atravesando y la necesidad que tenían de perseverar se puede ver a lo largo de todo el libro. Furthermore, we not only read that John is writing to churches in dire circumstances, No solamente vemos que Juan le está escribiendo a iglesias que estaban atravesando circunstancias sumamente difíciles, but that he expects them to understand in their own day sino que él espera que estas iglesias entiendan en su propio tiempo the meaning of what he is writing to them, el significado de lo que les está escribiendo and to heed the words of this prophecy upon their reception of it. y que al recibir esta profecía presten atención a sus palabras. So verse 1 reads, Así vemos en el versículo 1, the revelation of Jesus Christ, dice la revelación de Jesucristo which God gave him to show to his bondservants, que Dios le dio para manifestar a sus siervos and signified by sending it through his angel to his bondservant John. dice al final y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. And says, verse 2, Y el versículo 2 dice, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía and heed the things which are written in it. y guardan las cosas en ella escritas. Thus, John writes to original first century churches Entonces Juan le está escribiendo a iglesias originales del primer siglo who are suffering que están sufriendo in order to give them directives para darles instrucciones they must and could understand and act upon. que debían y podían entender y obedecer. This brings us to the first big question as to when this prophecy was to be fulfilled. Esto nos trae a la primera gran pregunta de cuándo debía cumplirse esta profecía. As we shall now see, Como veremos a continuación, John prophesied of events that were to occur soon Juan profetizó acerca de eventos que ocurrirían pronto and were of contemporary concern to the churches to which he is writing. y que concernían a las iglesias a las que él les estaba escribiendo de manera contemporánea.
Thus, in verse 1, we read, the revelation of Jesus Christ, Así en el versículo 1 leemos, Which revelación de Jesucristo, which God gave him to show to his bondservants the things which must shortly take place. que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Here, the word shortly in Greek Aquí la palabra traducida como pronto en el griego speaks of temporal nearness. se refiere a cercanía en el tiempo. And the same word appears in Revelation 2:16, La mis- 3:11, and 22:6. La misma palabra aparece en Apocalipsis 2:16, 3:11 y 22:6. Then, if for some reason his original audience didn't catch the significance of this first word, Luego, por si la audiencia original no logró captar la importancia de esta palabra, John elucidates it in verse 3, John hace alusión a ella en el versículo 3, saying, "Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía and heed the things which are written in it, y guardan las cosas en ella escritas, for the time is near." porque el tiempo está cerca. Using a different Greek word. Es una palabra en griego diferente. This word, engus, in Greek, Esta palabra en griego engus speaks of events near in time, se refiere a eventos que están cerca en el tiempo también, such as an approaching Passover, como la Pascua que se acerca, the coming of summer, la venida o la llegada del verano, or a soon to occur festival. o un festival o una fiesta que está por celebrarse. Now, is John taunting his hearers by using familiar terms that speak of temporal nearness? ¿Será que Juan está provocando a sus lectores utilizando términos que hablan de cercanía temporal, When what he is actually about to reveal concerns events 2,000 or more years in the future? cuando lo que está a punto de decirles o de revelar tiene que ver con eventos 2000 años en el futuro? No. No. He is comforting them with a revelation Él los está consolando con la revelación of what their ascended, ruling, and almighty Lord is about to do. de lo que su Señor ascendido, gobernando, todopoderoso está a punto de hacer. In the same way, the martyred saints in heaven are comforted by the Lord. De la misma manera, los santos martirizados en el cielo son consolados por el Señor. When in chapters 6, 10, and 11, verse 10 and 11, Cuando en el capítulo 6, versículos 10 y 11, they cry, "How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood?" ellos claman, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? And they were told that they should rest for a little while longer. Y se les dijo que debían descansar todavía un poco de tiempo, Until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed should be completed. hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Could this little while, until the church's Jewish persecutors are judged and avenged, reasonably refer to a period thousands of years in the future? Esta promesa de que debían esperar hasta que los perseguían fuesen juzgados, ¿creen que podría referirse a eventos 2000 años en el futuro? No. No, It refers to an event quite imminent, se refiere a un evento para ellos inminente. to the year 70 AD, in fact, De hecho, se refiere al año 70 después de Cristo, when Jerusalem and its temple would be destroyed. cuando Jerusalén y su templo serían destruidos. Notice also John's strategic placement of these terms describing when this prophecy should be fulfilled. Noten también cómo Juan coloca estratégicamente estos términos que describen cuándo debía cumplirse esta profecía. For they occur not only at the beginning of his prophecy, but at the end. Porque no aparecen solamente al principio de su profecía, sino también al final. Thus, in the book's closing verses, Jesus again says to John, Así que vemos que Jesús le dice a Juan en los versículos finales del libro that he sent his angel to show to his bondservants the things which must shortly take place.
chapter 22, verse 6. Capítulo 22, versículo 6 dice que el Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And in chapter 22, verse 10, Y en el capítulo 22, versículo 10, that the time is near. dice, porque el tiempo está cerca. These words, therefore, serve as temporal bookends. Estas palabras entonces funcionan como sostenedores para los libros Concerning nearly everything from the book's opening to its closing. y encierran todo lo que el libro tiene desde su principio hasta el final. Not everything, but most everything. No absolutamente todo, pero sí la mayoría. They refer not only to the present situation in the seven churches, No solo se referían a la situación presente de estas 7 iglesias, in Jesus' action in regards to his threats and encouragement concerning their faithfulness, y las acciones que toma Jesús con respecto a sus amenazas y sus castigos para animarlos en su fidelidad, but to all the succeeding chapters as well. sino también a todos los capítulos que están después de esas cartas. As collaborative evidence of the contemporary first century fulfillment of Revelation, Como una evidencia que colabora a entender el cumplimiento contemporáneo durante el primer siglo del Apocalipsis, we read of the beast chronology in chapter 17. vemos la cronología de la bestia en el capítulo 17. According to verses 9 and 10, the 7 heads of the beast represent 7 kings. Según los versículos 9 y 10, las 7 cabezas de la bestia representan a 7 reyes. No matter who these kings are, Sin importar quiénes fueran estos reyes, the text makes it impossible to place them anywhere else in history other than John's own day. el texto hace que sea imposible ubicarlos en cualquier otro punto de la historia que no sea el propio tiempo de Juan. There we read that 5 have fallen, Ahí leemos que, permítame para leerlo directamente. Dice en el versículo 10, 5 de ellos han caído, 1 is, uno es, the other has not yet come. y el otro aún no ha venido. That's verse 10. Ese es el versículo 10. John explicitly states that the 6th king is presently reigning at the very time of his writing. Juan dice explícitamente que el 6º rey está gobernando en el momento que él está escribiendo. For 1 is. Porque dice uno es. Based upon Revelation's description of the beast's time, location, authority, character, number, action, and revival, Basándonos en la descripción que hace Apocalipsis del tiempo, la ubicación, la autoridad, el carácter, el número, las acciones y el reavivamiento de la bestia, there can be little doubt, as I hope to show later and more conclusively, cabe muy poca duda, como espero mostrarles más adelante y de manera más concluyente, that the beast in view is Nero. que la bestia a la que se refiere es Nerón. As the present and representative head of Rome, Como el representante de Roma y la cabeza presente en ese momento, which represents the beast generically, el cual representa a la bestia de manera genérica, Nero is the beast specifically. Nerón es la bestia de manera específica. Although somewhat confusing, Aunque esto puede ser un poco confuso, virtually all commentators agree that the identity of the beast shifts between a corporate entity and a particular individual. la mayoría de los comentaristas concuerdan en que la identidad de la bestia pasa de ser una entidad corporativa a ser un individuo específico particular. And thus there is interchangeability between the head with the whole beast. Y así tenemos como un intercambio que ocurre entre la bestia y su cabeza. Or the king with his kingdom. Lo mismo que ocurre con el rey y su reino. Here the angel associates a series of 7 kings with a particular empire. Aquí el ángel asocia o relaciona 7 reyes con un imperio en particular.
As it turns out, 5 fallen kings represent the first 5 emperors of Rome. Entonces, los 5 reyes caídos representan a los 5 emperadores de Roma, a los primeros 5 emperadores de Roma. Julius Augustus, Julio, Augusto, Tiberius Gaius, Tiberio, Gallo, otherwise known as Caligula, también conocido como Calígula, and Claudius. y Claudio. At the time of Revelation, these 5 are dead, Para el momento en que se escribe Apocalipsis, estos 5 ya han muerto. and therefore they are described here as fallen. Y por eso aquí se les describe como caídos. The 6th king was Nero Caesar, El 6º rey era Nerón, César, who reigned from AD 54 que gobernó del año 54 después de Cristo to June 9th, al 9 de junio, my birthday, cumpleaños de Barry, of AD 68. del año 68 después de Cristo. The king who was yet to come, Y el rey que estaba por venir, as Revelation 17 verse 10 goes on to say, como dice Apocalipsis 17:10, was Galba, fue Galba, who ruled but for 6 months, que gobernó solamente 6 meses, or as the verse says, o como dice el versículo, only a little while. que dure breve tiempo. Finally, in regards to the when, Finalmente, con respecto a este cuándo, consider the significant difference between the instructions given to the Old Testament prophet Daniel consideremos las importantes diferencias entre las instrucciones dadas en el Antiguo Testamento al profeta Daniel and those given to John y las que se le dan a Juan, in regard to the fulfillment of their respective prophecies. con respecto al cumplimiento de sus respectivas profecías. Daniel lived several hundred years before John. Daniel vivió varios años antes, muchos años antes de Juan. And the angel directed him to seal up the book until the time of the end. Y el ángel a Daniel le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, verse 4. Daniel 12, versículo 4. John, however, Sin embargo, a Juan, writing a very similar kind of prophetic and apocalyptic work, que escribe un tipo de profecía muy similar a la de Daniel, apocalíptica, is explicitly told to do the opposite. a él se le dice explícitamente que haga exactamente lo contrario. He is told, do not seal up the words of the prophecy of this book. A él se le dice en el versículo 10 del capítulo 22, no selles las palabras de la profecía de este libro, For the time is near. porque el tiempo está cerca. Revelation 22, verse 10. Why this difference? ¿Por qué esta diferencia? Because though Daniel's prophecies would be 70 to 500 years before the first and the last of them would be fulfilled, Porque aunque para las profecías de Daniel pasarían de 70 a 400 años antes de que se cumplieran desde la primera hasta la última, those delivered by Jesus to John las que se le dan a Juan, las que Jesús le da a Juan, were about to take place. estaban por suceder. Our understanding of the main thrust of Revelation then Nuestra comprensión entonces del impulso principal de Apocalipsis must be preteristic rather than futuristic. debe ser preterista en lugar de futurista. The preterist approach teaches that John was prophesying events future to his own day. El enfoque preterista enseña que Juan estaba profetizando eventos que todavía estaban en el futuro para él, But which are now in our past. pero que para nosotros están en el pasado. Futurism teaches that all the events of Revelation El futurismo enseña que todos los eventos de Apocalipsis, from chapter 4 on a partir del capítulo 4, are still in our future. siguen estando en el futuro para nosotros. Going forward, we will hopefully see that the catastrophes John anticipates De aquí en adelante espero que podamos ver que estas catástrofes que Juan anticipa o anuncia coincide perfectly with both the testimony of Scripture and that of secular history. coinciden de manera perfecta tanto con el testimonio de la Escritura como con la historia secular. So, having considered the question when,
Después de considerar la pregunta del cuándo, we consider secondly the question of how we are to interpret Revelation. en segundo lugar vamos a considerar la pregunta de cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis. And we're told in the very first verse Y en el primer versículo se nos dice that the meaning of its prophecies is not to be understood literally, que el sentido de estas profecías no debe entenderse de manera literal, but figuratively. sino de forma figurativa. Here we read of the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bondservants the things which must shortly take place. Como ya hemos leído, dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And signified by his angel to his bondservant John. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Now, to show, dexai in Greek, La palabra manifestar, que en griego es dexai, works in a way peculiar to signify. funciona de manera muy peculiar con la expresión Esemanen in Greek, declarar, que significa, que en griego es esemanan, indicating meaning by way of figurative representation. y juntas indican un sentido de representación figurada. This is why John says that he sees these prophecies no less than 41 times. Es por esto que Juan más de 41 veces en el libro dice que vio estas profecías. Thus we are informed not to expect a literal presentation of future history, De modo que así se nos informa que no debemos esperar una representación literal de eventos históricos, but a symbolic portrayal of that which must yet come to pass. sino una representación simbólica de lo que estaba por suceder. John's first vision in Revelation 1:20 gives us a lesson on how the succeeding chapters are to be interpreted. La primera revelación que tiene Juan en el capítulo 1, versículo 20, nos da una idea de cómo debemos interpretar el resto del libro. When he tells us that the mystery of the 7 stars and 7 lampstands really is. En el versículo 20 se nos dice el misterio de los 7 candeleros y las 7 estrellas. Here we see that though John actually saw 7 stars and 7 lampstands, Aquí aprendemos que aunque Juan literalmente vio 7 estrellas y 7 candeleros, the stars represent the angels or messengers, that is, pastors, las estrellas representan a los ángeles, esto es, mensajeros o pastores of the 7 churches, de las 7 iglesias, and that the lampstands represent the 7 churches themselves. y que los candeleros representan a las propias 7 iglesias. Later, he informs us that the 7 eyes of the Lamb Más adelante nos dice que los 7 ojos del Cordero are the 7 spirits, son los 7 espíritus, or the 7-fold Spirit, in other words, the Holy Spirit, o el espíritu séptuplo, en otras palabras, el Espíritu Santo, sent out into all the earth. enviado por toda la tierra, And that the bowls full of incense are the prayers of the y saints. que las copas llenas de incienso son las oraciones de los santos. In Revelation 17, verses 7, 9, and 10, En Apocalipsis 17, versículos 7, 9 y 10, the angel informs John that the beast's 7 heads do not actually portray 7 literal heads on one actual beast, el ángel le dice a Juan que las 7 cabezas de la bestia no son literalmente 7 cabezas sobre una bestia literal, but 7 mountains, sino 7 montes, which would point to Rome, que nos hace referencia a Roma, and at the same time also 7 kings. y a la vez 7 reyes. Even if we set aside John's opening explanatory announcement regarding the symbolic nature of his prophecy and its application throughout the book, Incluso si ignoramos la explicación que hace Juan en la introducción acerca de la naturaleza simbólica que tiene la profecía y la aplicación que está dando en este libro, common sense should preclude literalism. el sentido común debería eliminar tomarlo de manera literal, As it would render his words as impossible and absurd. pues hacerlo así convertiría sus palabras en imposibles y absurdas. Curiously, many modern
exegetes of Scripture fail to properly interpret the first book of the Bible by refusing to read it literally as straightforward historical narrative. Curiosamente, muchos exégetas de las Escrituras fracasan en interpretar adecuadamente el primer libro de la Biblia porque se rehúsan a leerlo de manera literal y directa, como una narrativa histórica. Instead, they insist on reading Genesis figuratively. Insisten más bien en leerlo de manera figurada. For example, substituting the 6 literal days of creation for long ages. Por ejemplo, sustituyen los 7 años literales de la creación con largas edades o eras. Now, conversely, they fail to rightly interpret the last book of the Bible De la misma manera, no logran interpretar bien el último libro de la Biblia by refusing to read it symbolically as apocalyptic language. porque se rehúsan a leerlo de manera simbólica, como con vocabulario apocalíptico. And they insist on reading it literally as well as futuristically. E insisten en leerlo de manera literal y futurista. And apart from its own self-attesting historical context. Y aparte de su contexto histórico que debería dar testimonio al pasaje. Interestingly, also, También es interesante notar is the fact that many run over the temporal signpost found in both books el hecho de que muchos ignoran las señales temporales que aparecen en ambos libros, by an appeal to 2 Peter 3, verse 8. haciendo o aludiendo a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. There we read that with the Lord, one day is as 1,000 years, Ahí se nos dice que para el Señor un día son como 1000 años and 1,000 years as one day. y 1000 años como un día. The problem with this argument is that Peter is talking about God, El problema con este argumento es que Pedro ahí está hablando acerca de Dios, whereas John, like Moses, mientras que Juan, al igual que Moisés en Génesis, is giving directives to men. está dando instrucciones a los hombres. Time, of course, is inconsequential to God Por supuesto que para Dios el tiempo no tiene importancia, because he dwells in eternity. porque Él habita en la eternidad. But mortal people dwell in time. Pero los seres mortales habitamos en el tiempo. To God, a day is as 1,000 years, and 1,000 years as a day. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. But to us, a day can only be as a day, Pero para nosotros un día solo puede ser un día and 1,000 years as 1,000 years. y 1000 años solo pueden ser 1000 años. Therefore, to tell a suffering people that their vindication is soon, near, or shortly to be realized Por lo tanto, decirle a un pueblo que está sufriendo que su vindicación está pronta a suceder, ocurrirá pronto, dentro de poco, when in fact it is thousands of years future, cuando en realidad va a ocurrir dentro de miles de años, is misleading at best sería en el mejor de los casos engañoso and deceptively cruel at worst. y en el peor de los casos una crueldad. Thus, John's revelation is almost universally misinterpreted, as Kenneth Gentry says, Por lo tanto, o así, la revelación de Juan es mal interpretada casi universalmente, como dice Kenneth Gentry, because the keys to unlocking its mysteries have been overlooked, porque se han ignorado las llaves que sirven para abrir sus misterios, even though they were left in the front door by John long ago. aunque estas llaves quedaron colgadas de la puerta misma por el mismo Juan hace mucho tiempo. As strange as it may seem to the modern Christian, Por extraño que esto pueda parecerle al cristiano moderno, the further we move into the future, cuanto más nos movemos hacia el futuro, the farther we move away from the events this book describes. más nos alejamos de los eventos que describe el libro de Apocalipsis. Yes, for though we are not to understand its images literalistically, Sí, porque aunque no debemos entender sus imágenes o ideas de manera literal, we are to understand them historically. sí debemos entenderlas de manera histórica.
Now, having given us the temporal indicators, John sets forth the theme of his prophecy in Revelation 1, verse 7. Ahora, habiendo dado los indicadores temporales, Juan presenta el tema de su profecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, even those who pierced him. y los que le traspasaron. And all the tribes of the earth will mourn over him. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. So shall it be. Amen. Sí, amén. Now, contrary to what many initially think, Ahora, contrario a lo que la mayoría piensa en un principio, John is not describing the second coming of Christ here. Juan aquí no está describiendo la segunda venida de Cristo. However similar the description of that event may appear to this one. Sin importar cuán parecido sea el vocabulario que se usa para describir la segunda venida de Cristo. But this is apocalyptic language, Esto es vocabulario apocalíptico describing the horrible destruction of Jerusalem under the Roman generals. que describe la terrible destrucción de Jerusalén que ocurriría bajo los generales romanos, Vespasian and Titus in AD 70. Vespasiano y Tito en el año 70 después de Cristo. As a consequence of apostate Judaism's rejection of their Messiah, Como consecuencia del rechazo de los judíos en contra del Mesías, their persecution of his church, la persecución que hicieron contra la iglesia and the tribulation they, together with Rome, y la tribulación que ellos, junto con Roma, have caused his people to suffer, habían provocado sobre el pueblo de Dios. these would be, says Jesus in Luke 21, verse 22, Jesús dice en Lucas, capítulo 21, versículo 22, the days of vengeance in fulfillment of all that has been written. estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. These words of Jesus are given in the context of his imperative to Christians. Estas palabras de Jesús aparecen en el contexto de un mandato que les da a los cristianos, That when you see Jerusalem being surrounded by armies, de que cuando vieran a Jerusalén rodeada por ejércitos, you will know that its desolation is near. sabrían que su desolación estaba cerca, su destrucción. And that then let those who are in Judea flee to the mountains. Y les dice entonces que los que estén en Judea en ese momento huyan a las montañas, Let those in the city get out. que los que estén en la ciudad huyan de la ciudad, Let those in the country not enter the city. y los que están en el campo que no regresen a la ciudad. This, by the way, is the same context of Jesus' words in Matthew 24, verse 2. Por cierto, este es el mismo contexto de las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 2. When in response to his disciples' comments about Jerusalem's beautiful buildings, Cuando respondiendo a los comentarios de sus discípulos acerca de los hermosos edificios de Jerusalén, he says, "Do you see all these things? Jesús les dice, ¿veis todo esto? I tell you the truth, not one stone here will be left on another. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, Every one will be thrown down." que no sea derribada. It's the same context as Luke 19, verses 41 through 44. Es el mismo contexto de Lucas 19, When versículos 41 al 44. When Jesus wept over Jerusalem and declared that Cuando the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you. Cuando Jesús llora por Jerusalén y dice que vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado And encircle you and hem you in on every side. y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. And it's the same context in which Jesus, on his way to the cross, implores the daughters of Jerusalem to stop weeping for him. Y es el mismo contexto en el que Jesús, caminando hacia la cruz, les dice a las mujeres de Jerusalén que dejen de llorar por él, But to weep for yourselves and for your children. sino que lloren por sí mismas y por sus hijos, For behold, the days are coming, porque se acercan los días
when they will say to the mountains, fall on us, Cuando ellos dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, and to the hills, cover us, y a los montes, cúbrannos. just as they are prophesied as saying in Revelation 6, verse 16. Y las mismas palabras se profetizan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. That was Luke 23, verses 28 through 31. Estas, las de Jesús, se encuentran en Lucas 23, versículos 28 al 31. Notice that in these gospel passages as well, we are given clear indications of the time in which these things would occur. Noten que en estos pasajes de los evangelios también se nos dan indicadores claros de cuándo iban a suceder estas cosas. In Matthew 24, verse 34, En Mateo 24, versículo 34, Jesus says, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. And in the span of one generation, Y en el transcurso de una generación, 37 to 40 years from that time, de 37 a 40 años después, these things did happen, ocurrieron estas cosas. which is why Jesus calls the weeping mothers to weep. Por eso Jesús les dice a las mujeres que lloraban, que lloren For yourselves and for your children, por sí mismas y por sus hijos, for they would be the ones to suffer it. porque los que los sufrirían serían ellos. And thus, Revelation 1, verse 7 may sound like Jesus' second coming. Por lo tanto, Apocalipsis 1:7 podría parecer que se refiere a la segunda venida de Jesús, But its words are almost identical to his words in Matthew 24, verse 30. pero las palabras que utiliza son casi idénticas a las que aparecen en Mateo 24:30, Which, as we've just seen, speak of the judgment to fall upon Jerusalem in AD 70. que como ya vimos, hablan del juicio que caería sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Some may object that this interpretation because of John's statement that every eye will see him. Algunos podrían levantar una objeción en contra de esta interpretación porque Juan dice, y todo ojo le verá. In their futurist view, this phrase demands a global occurrence that will be seen by all the inhabitants on earth at his second coming. En la interpretación futurista, este versículo exige o demanda un evento global que podría ser visto por todos los seres humanos en el planeta. And not a localized event to be witnessed by those living in first century Israel. Y no un evento localizado específicamente visto por aquellos que vivían en el primer siglo en Israel. But the phrase, every eye will see him, Pero la frase todo ojo le verá simply means that this will be a very public happening. simplemente significa que este sería un evento muy público. Every here, like the word all, Aquí todo, en todo ojo, no more means that every last person who has ever lived will see this judgment upon Israel. no significa que todas las personas que han vivido o vivirán vayan a ver este juicio sobre Israel. Any more than the statement that all Judea went out to hear John the Baptist Es igual que cuando se nos dice en Mateo que toda Judea salía a escuchar a Juan el Bautista. means that without exception, every infant, bedridden, or aged person actually went out to hear him and were baptized by him at the Jordan River. No significa que todas las personas, sin excepción, ya fueran bebés o enfermos o ancianos, salieron de hecho a escuchar a Juan el Bautista y fueron bautizados por él en el río Jordán. The Bible often universalizes with the word every and all. La Biblia a menudo utiliza la palabra todos para universalizar. Furthermore, John qualifies the phrase every eye will see him by the following clause. Aún Juan califica o describe esta frase, todo ojo le verá, con la siguiente frase. Even those who pierced him. Dice, y los que le traspasaron. The word translated as even here, La palabra que aquí se traduce como y, Greek kai, en griego kai, is often used as an explicative
A menudo se utiliza como una partícula que introduce una explicación, that further defines what came before it. que sirve para definir lo que estaba antes. So the meaning would be, every eye will see him, Entonces el significado sería, y todo ojo le verá, that is, those who pierced him. es decir, los que le traspasaron. This very sin, committed not only by the Sanhedrin, Este pecado que cometieron no solamente el Sanedrín, but by Israel corporately. sino Israel de manera corporativa. And they are the ones who will mourn or wail on account of him. Es por este pecado que ellos serían los que llorarían o gemirían a causa de él o por él. If every eye that will see Jesus means everyone at his second coming, Si todo ojo que vería a Jesús se refiere a todas las personas en la segunda venida, well, that would include every believer as well. eso también incluiría a todo creyente. But ask yourself this question. Pero háganse esta pregunta. Why would those who have been longing for his appearing ¿Por qué aquellos que anhelaban su venida wail on account of him? estarían llorando o gimiendo por él? No, they will be rejoicing. No se lamentarían, estarían gozándose. So verse 7 cannot be speaking of everyone, Por lo tanto, el versículo 7 no puede estarse refiriendo a todos, but only of those who will mourn and wail on account of him. sino solo a aquellos que se lamentarán por él. But one might say, doesn't all the tribes of the earth imply everyone in the world? Ahora, otros podrían decir, esa frase, y todos los linajes de la tierra, ¿no se refiere a todas las personas del mundo? No, for earth, No, porque la palabra tierra, the Greek word ge, en griego ge, is also the word simply for land, también se refiere solamente a un país and is often used to refer to the promised y a land menudo se utiliza para referirse a la tierra prometida or some portion of it. o algún pedazo de ella. Furthermore, tribe Además, la palabra linaje most frequently refers to the Jewish tribes, muy a menudo se refiere a las tribus judías, even as we clearly see in Revelation 5, verse 5, como podemos ver con toda claridad en Apocalipsis 5:5, chapter 7, and chapter 21. Apocalipsis 7 del 4 al 8 y 21:12. The fact is, no Christians saw what Jesus describes in Revelation 1, verse 7. Lo cierto es que ningún cristiano vio lo que Jesús describe en Apocalipsis 1:7. Because as soon as they saw Jerusalem surrounded by armies, Porque tan pronto como los cristianos vieron que Jerusalén estaba siendo rodeada por un ejército, what Jesus identifies as the abomination of desolation in Luke 21, verse 20, lo que Jesús identifica como la abominación de la desolación en Lucas 21:20, the Christians obeyed Jesus' words in Luke 21, 21, lo que hicieron los cristianos fue obedecer la palabra de Jesús, lo que él dijo en Lucas 21:21. to flee from the city. Huyeron de la ciudad And they found refuge in Pella, y encontraron refugio en Pela, a city on the east side of the Jordan River. una ciudad al este del río Jordán. But those guilty of crucifying the Lord of glory did see it. Pero los que eran culpables de haber crucificado al Señor de la gloria sí que lo vieron And they suffered it. y lo sufrieron. And thus, as Jesus warned the high priest and his cohorts, Y así como Jesús advirtió al sumo sacerdote y a su cohorte when condemning him to death, cuando lo estaban condenando a muerte, and Caiaphas charged him under oath to tell whether he was the Christ, y cuando Caifás le mandó bajo juramento que les dijera si él era el Cristo, Jesus said, "Hereafter you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power." Jesús les dice en Mateo 26:64, And coming, les dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios and coming on the clouds of heaven. y viniendo en las nubes del cielo. Matthew 26:64. Yes, Caiaphas, the whole Sanhedrin, and all that guilty generation of Israel would see it. Es cierto que Caifás,
todo el Sanedrín y toda aquella generación culpable de Israel lo vería. But would they actually see Jesus coming with the clouds? Pero ¿verían literalmente a Jesús descendiendo en las nubes? Not to mention seeing him sitting at the right hand of power? ¿Lo verían sentado a la diestra de la majestad? No, they would not see this literally, but truly. No lo verían literalmente, pero sí que lo verían verdaderamente. For again, this is symbolic and figurative as scripture shows us of apocalyptic imagery. Pues como hemos visto ya, esto es vocabulario figurado, simbólico, apocalíptico. And thus, though this sounds like the second advent, Así que aunque podría sonar como si se refiriera a la segunda venida, and though that glorious event will be literally with the clouds, y aunque ese evento glorioso de la venida de Cristo ocurrirá literalmente en las nubes, we find this same kind of language used of divine historical judgments other than the second coming. encontramos este mismo tipo de vocabulario cuando se habla de juicios históricos diferentes de la segunda venida. In Isaiah 19 verse 1, for example, Por ejemplo, en Isaías capítulo 19, versículo 1, we read of the oracle concerning Egypt. leemos la profecía sobre Egipto. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. Dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. The idols of Egypt will tremble at his presence, Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. and the heart of the Egyptians will melt within them. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Now, God brought judgment upon Egypt when the Assyrian king Esarhaddon conquered it in 671 BC. Dios trajo juicio sobre los egipcios cuando el rey asirio Esaradón venció o conquistó la tierra en el año 671 antes de Cristo. No one, however, would say that the Egyptians literally saw God sitting on a cloud and descending upon them in judgment. Sin embargo, nadie diría que los egipcios literalmente vieron a Dios sentado en una nube descendiendo sobre ellos con juicio. And yet he did. Y sin embargo, así fue. So Jesus said to Caiaphas and his fellow priest Así les dice Jesús a Caifás y a los demás sacerdotes of his coming in judgment acerca de su propia venida en juicio. 3 to 4 decades before Jerusalem fell. Lo dijo 3 o 4 décadas antes de la caída de Jerusalén. And the same language can be found in Psalm 18, El mismo vocabulario se puede encontrar en el Salmo 18, Psalm 97, and Psalm 104, en el Salmo 97 y en el Salmo 104, Nahum 1 verse 3. y en Nahum 1:3. Without doubt, this is what the parable of the vineyard speaks of when it tells of God bringing those wretches, that is apostate Israel, to a wretched end. Matthew 21 verse 41. Sin duda alguna, esto es lo que significa o a esto se refiere la parábola de la viña cuando habla de que Dios traerá a esos malvados. Voy a leer el versículo 21-41 literalmente. Dice así: And a in- los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. And in the parable of the wedding banquet, of destroying those murderers and setting their city on fire. Y en la parábola del banquete de bodas dice que destruirá a esos homicidas y prenderá fuego a su ciudad. Matthew 22, verse 7. Mateo 22:7. Thus, Revelation is the prophecy of God's judgment upon those who call down his curse upon their own heads. Al Apocalipsis entonces es la profecía del juicio de Dios sobre aquellos que invocaron sobre sus propias cabezas ese juicio. When they said of Jesus before Pontius Pilate, Cuando le dijeron a Poncio Pilato acerca de Jesús, his blood be on us and on our children. sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And so, as Jesus prophesied in his condemnation of Jerusalem and her leaders, Entonces, así como Jesús profetizó
su condena sobre Jerusalén y sobre sus líderes, for her part in spilling the blood of all the saints and prophets, por el papel que jugaron en el derramamiento de sangre de todos aquellos santos y profetas. all this will come upon this generation. Él les dijo, todo esto sobrevendrá a esta generación. Matthew 23, verse 36. Mateo 23:36. This was the great tribulation upon the Jews that Jesus speaks of in Matthew 24. Esta es la gran tribulación sobre los judíos de la cual habla Jesús en Mateo 24. Its parallel passage is found in Luke 21, Y su pasaje paralelo se encuentra en Lucas capítulo 21, where Jesus says, "They will fall by the edge of the sword and will be led captive into all the nations." Verse 24. donde Jesús dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. And we find the same language in Revelation 11, verse 2, En Apocalipsis 11:2 encontramos este mismo vocabulario, where speaking of the temple court, donde hablando del patio del templo, that it has been given to the nations or the Gentiles, que está fuera del templo, dice, ha sido entregado a los gentiles, and they will tread underfoot the holy city for 42 months. y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 months is 3.5 years. 42 meses son 3 años y medio. The exact time when from AD 67 to 70, Es el mismo tiempo que transcurrió del año 67 al 70 después de Cristo, the Roman armies brutally besieged and destroyed Jerusalem. en el cual el ejército romano sitió de manera brutal y destruyó a Jerusalén. The assault began under General Cestius Gallus, El ataque empezó bajo el general Sesto Gallo, who for some unknown reason pulled back for a time. el cual por alguna razón desconocida se retiró por un tiempo. Josephus said he could have taken the city, Josefo dice que este general pudo haber tomado la ciudad, but for some unknown reason, he pulled back. pero por alguna razón que no conocemos se retiró. But there was a divine reason. Pero sabemos que había una razón divina para eso. For this gave the Christians all the time they needed to obey Jesus' imperative to escape the city. Pues esta ventana les dio a los cristianos el tiempo que necesitaban para salir huyendo de la ciudad. So that, as he said, not a hair of your head will perish. De modo que, como él dijo, ni un solo cabello de vuestras cabezas caerá. Thus, when General Vespasian resumed the siege of Jerusalem, Cuando el general Vespasiano tomó o retomó el sitio de Jerusalén, which was destroyed under his son Titus, el cual fue destruido bajo su hijo Tito, they found no Christians there. cuando la destruyeron no encontraron cristianos en Jerusalén. The preservation of these Jewish Christians is described in the sealing of the symbolic 144,000 from all the tribes of Israel. Esta preservación de los cristianos judíos se ve descrita en el sello que reciben los 144,000 de entre las tribus de Israel. Revelation 7, 1 through 8. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Those who would be saved out of that horrible Holocaust. Representan a los que se salvarían de aquel horrible holocausto. Later in Revelation 14, verse 4, Más adelante en Apocalipsis 14, versículo 4, they are described as the first fruits to God and the Lamb. se les describe como las primicias para Dios y para el Cordero. First fruits are not the last fruits. Ahora, las primicias son los primeros frutos, no los últimos. These were the first century converts to Christ, Por lo tanto, se refiere a los que se convirtieron al Evangelio en el primer siglo. not those who would be converted during a future tribulation thousands of years subsequent to John. No a los que se convertirían miles de años después, durante alguna tribulación, mucho después de Juan. This imminent tribulation upon the Jews is also spoken of by
Paul in 1 Thessalonians 2, verse 16. Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:16 también se refiere a esta tribulación inminente, Where he tells his readers that wrath has come upon them, in other words, apostate Judaism, at last. donde les dice, hold on, what verse is it? 2 Thessalonians 1, Oh, second. 4 through 9. I thought it was first. Oh, I'm sorry. No, that is 1 Thessalonians 2:16. Okay, Yeah, hold on. 1 Thessalonians 2:16. First, Thessalonians 2:16. I don't think so. Oh, yeah, that's what it is. Ujú. Dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Interestingly, the great tribulation upon the Christians would also last 3.5 years. Es interesante notar que la gran tribulación sobre los cristianos también duraría 3 años y medio. From AD 64 to 68, Del año 64 al 68 después de Cristo, under the reign of Nero, bajo el reinado de Nerón, which we hope to consider in part 2. lo cual veremos en la segunda parte. Both of these tribulations conform to the same time frame mentioned in Daniel. Ambas tribulaciones tienen el mismo espacio de tiempo que se menciona en Daniel, Concerning the persecution of the Syrian king Antiochus Epiphanes against the Jews, con respecto a la persecución que hizo el rey sirio Antíoco Epífanes en contra de los judíos, which took place back in 168 to 164 BC. que ocurrió en los años del 168 al 164 antes de Cristo. Antiochus Epiphanes was the original abomination of desolation. Antíoco Epífanes fue la abominación de desolación original, Spoken of by the prophet Daniel. de la cual habla el profeta Daniel. When he not only trampled upon the holy city Cuando él no solamente oyó la ciudad santa and the temple, y el templo, but actually barbecued a sow on the altar. sino que hizo una barbacoa con una cerda, una chancha en el altar. Throughout Daniel and Revelation, the period of such tribulation is variously designated. En Daniel y en Apocalipsis el periodo de esta tribulación se describe de varias maneras. It's 42 months, 42 meses, 1,260 days, 1260 días, or time, times, and half a time, o un tiempo y tiempos y medio tiempo. which all equal 3.5 years. Todos estos se refieren a 3 años y medio. This corresponds to the little while or season in Revelation 6, verse 11. En Apocalipsis 6:11 esto corresponde a ese poco de tiempo o estación o momento, Until those saints persecuted under the Jews should wait until God would avenge their blood. es el tiempo que los santos perseguidos debían esperar hasta que Dios vengara su sangre sobre los judíos. Thus, Revelation speaks of God's judgment upon the Jewish population and upon the unbelieving Jewish religious system. Así, el Apocalipsis habla del juicio de Dios sobre la población judía y sobre la religión judía. Of Titus' final siege, Acerca del sitio final de Tito, cuando rodea la ciudad finalmente. we read from Josephus' Jewish Wars Leemos en el libro Guerras Judías de Josefo that the ensuing slaughter and destruction were terrible. que el derramamiento de sangre y la destrucción fueron terribles. In Jerusalem alone, 1 million people are reported to have perished, Solo en Jerusalén se dice que murió 1 millón de personas with 100,000 taken captive to glut the slave markets of the empire. y 100,000 fueron llevados cautivos a los mercados de esclavos del imperio. Moreover, it was a judgment upon the Jewish religion whereby God destroyed not only their city and their temple, También fue un juicio sobre la religión judía en el que Dios no solo destruyó la ciudad y su templo, but their rituals, their ceremonies, and their sacrifices. sino también sus rituales, sus ceremonias y sus sacrificios.
Why this judgment upon the holy temple itself? ¿Por qué este juicio sobre el mismo templo? Because as Daniel 9 verse 24 prophesied, Porque como había profetizado Daniel en el capítulo 9, versículo 24, 77s or 490 years hence, 70 semanas están determinadas, dice, para terminar la prevaricación y Are the- poner fin al pecado. are decreed for your people and your holy city to finish transgression, Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. to put an end to sin, I said that. to atone for wickedness, Y expiar la iniquidad to bring in everlasting righteousness, para traer la justicia perdurable to seal up vision and y prophecy, sellar la visión y la profecía and to anoint the most holy. y ungir al santo de los santos. This the anointed one, Jesus Christ, did. Esto fue lo que hizo el ungido, Jesucristo. And following his once for all sacrifice of himself on the cross, Y después de su sacrificio de sí mismo sobre la cruz una vez y para siempre, and the rending of the veil in the most holy place of the temple, y después de romper el velo en el lugar santísimo del templo, any worship according to the old order that denied his eternal and all-sufficient atonement for the sins of his people cualquier adoración que se hiciera conforme al antiguo orden, que negara el sacrificio o la expiación eterna y suficiente de Jesús por los pecados de su pueblo, would be an abomination in the eyes of God. sería una abominación a los ojos de Dios. Thus, any eschatological view that necessitates the rebuilding of the Jerusalem temple Cualquier visión escatológica que requiera la reconstrucción del templo en Jerusalén and the reinauguration of its sacrificial system y la reinauguración de su sistema sacrificial, as something decreed by God como si fuera algo que Dios mismo ha decretado, would constitute nothing less than a most heinous repudiation of the gospel itself. sería el peor repudio que se podría hacer del evangelio mismo. As Gentry rightly says, Como dice Gentry correctamente, this destruction means that the religious worship of Israel, which focused on the sacrificial system at the central temple in the holy city, was impossible. esta destrucción significa que la adoración religiosa de Israel, que estaba enfocada en el sistema sacrificial y en el templo central en la ciudad santa, quedó hecha imposible. The Jews would never again worship as God ordained in his word. Los judíos ya nunca más podrían adorar como Dios mandó en su palabra. Even today, some 19 centuries later, Incluso hasta hoy, 19 siglos después, Israel remains without temple and sacrifice. Israel sigue estando sin templo y sin sacrificio. As the author of Hebrews wrote in the mid-60s of the first century, Como escribió el autor de Hebreos durante los años 60, mediados de los 60 del primer siglo, when he said a new covenant, cuando dijo un nuevo pacto. he has made the first obsolete. Keep going. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Hebrews Dice 8, así, verse 13. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. This it did in AD 70. Y desapareció en el año 70 después de Cristo. Though we don't have time to consider it in detail, Aunque no tenemos tiempo para considerarlo en detalle, Revelation is predominantly about two figurative women Apocalipsis trata principalmente acerca de dos mujeres en sentido figurado, who are both wives to the same person, y ambas son esposas de la misma persona, but at two different times. pero en dos momentos distintos. The first is adulterous Israel, La primera es Israel la adúltera, the old Jerusalem, la vieja Jerusalén, who rejecting her true husband and Lord la cual tras rechazar a su verdadero marido y señor, is given the judicial scroll of divorce. recibe el rollo judicial del divorcio. That's what Revelation 5 is about. De eso se trata Apocalipsis 5. The seven seals on this scroll appear to reflect the sevenfold vengeance of the Lord if she breaks God's
covenant. Los 7 sellos en este rollo parecen reflejar la venganza séptuple del Señor si ella rompía el pacto con Dios. As we see in Leviticus 26, verse 18, 21, 24, and 28. Como se ve en Levíticos capítulo 26, versículos 18, 21, 24 y 28. Thus the 7 trumpets and the 7 plagues Así también las 7 trompetas y las 7 plagas that follow the 7 seals. que van después de los 7 sellos. She then is the harlot of Revelation 17, verses 3 through 6. Por lo tanto, ella es la ramera que aparece en Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. Who is the exact antitype of the Old Testament high priest, Y ella es el antitipo exacto del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, who adorned with purple and scarlet as well, el cual también se vestía de púrpura y escarlata, wore the diadem on their foreheads inscribed with the words, Holy to the Lord. y llevaban sobre sus frentes una diadema que decía Santo al Señor. This harlot, however, wears a different title on her forehead. Esta ramera, sin embargo, lleva un título diferente sobre su frente. She's the one who, being drunk with the blood of the saints, Ella es la que, estando ebria con la sangre de los santos, rides upon the authority of the beast. cabalga sobre la autoridad de la bestia. And as the false church Y como falsa iglesia, used Rome to murder the Messiah utilizó a Roma para asesinar al Mesías and to persecute his people, y para perseguir a su pueblo. she is the one who, in Revelation 11, verse 8, Ella es la que en Apocalipsis 11:8 is described as the great city es descrita como la gran ciudad where our Lord was crucified, donde nuestro Señor fue crucificado, and whom the beast and the 10 horns you saw will hate, y a la cual aborrecerán la bestia y los 10 cuernos que viste. says chapter 17, verse 16. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 16. They will bring her to ruin and leave her naked. La arruinarán y la dejarán desnuda. They will eat her flesh and burn her with fire. Comerán su carne y la quemarán a fuego. So the armies of the Roman Empire, Y eso hicieron los ejércitos del Imperio Romano, comprised of soldiers from the 10 Roman provinces, did to Jerusalem in AD 70. hecho de soldados de las 10 provincias romanas sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. In the greatest contrast to this harlot, Y en, the Old Jerusalem, y en gran contraste con esta ramera, la antigua Jerusalén, is the New Jerusalem, tenemos a la nueva Jerusalén who comes down out of heaven from God, que desciende del cielo de Dios, made ready as a bride adorned for her husband. preparada y ataviada como una novia para su novio. Revelation 21, verse 2. Apocalipsis 21:2. As the glorious bride of Christ, Como la gloriosa novia de Cristo, she takes the place of the old Jerusalem. ella toma el lugar de la antigua Jerusalén. Unlike her predecessor, Y a diferencia de su predecesora, she is adorned with fine linen, ella es ataviada con lino fino, bright and clean, limpio y resplandeciente, which stands, says Revelation 19, verse 8, que como dice Apocalipsis 19:8 representa for the righteous acts of the saints. los actos justos de los santos. The heavenly Jerusalem, then, Entonces esta Jerusalén celestial is an image of Christianity, es una imagen del cristianismo, as the Christian church replaces the Jewish church. como la iglesia cristiana reemplaza a la iglesia judía. And thus, we do not see God left without a wife, De modo que Dios no queda sin esposa, a covenant people, sin pueblo de pacto, but a new bride sino que una nueva novia who has been made ready for him. ha sido preparada para él.